su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bienvenidos al estudio de este día. Durante toda esta semana estuvimos estudiando la liberación de la enfermedad. Si usted ha notado, toda la lección ha sido liberación por el pecado, liberación de la escuela de Egipto, liberación de las enfermedades, todo ha sido de liberación. Amén. Ahora es la liberación de la enfermedad. Yo sé que estas lecciones llegan a diferentes países, así es que le queremos decir bienvenido al estudio de este día. Hoy, viernes, vamos a solo considerar las preguntas y hoy tengo el privilegio nuevamente de poder conducir este estudio con mi esposa. Bienvenida. Amén. Gracias. Muchas gracias damos a Dios por permitirnos involucrarnos en este servicio, de compartir la palabra de Él por medio de estos medios a tantos lugares donde es posible que llegue esta señal. Deseamos que Dios lo bendiga, que sea de gran bendición para ustedes, para poder también aprender y poner en práctica lo que se nos enseña. Pues ese es el objetivo, aprender y practicar. Pero no podemos hacer nada sin antes ir y pedir la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, que tu morada es en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora, Padre, estamos agradecidos por la vida. ¿Cuántas personas hoy ya no amanecieron, Señor? Porque se les terminó la vida. Porque así es la ley de la vida, nacer y morir. Pero tú nos llamas a no morir eternamente. Tú nos llamas a practicar el mandamiento de tu palabra para que podamos tener vida eterna. Señor, ayúdanos para poner en práctica todo lo que hemos estudiado esta semana. Unas lecciones muy hermosas, Señor, donde aprendemos cómo obedecer tu palabra para comer saludablemente y así, Señor, poder estar con buena salud. Pero no queremos solo la salud física, sino que también queremos la salud espiritual para así poder ir y reinar contigo en la patria celestial. Padre, pido una bendición para todos aquellos que oyen y ven este programa. Te pido que los bendigas mucho y que puedan ellos, Señor, estudiar tu palabra para poder así aprender cómo cuidar este cuerpo que es templo y morada de tu Santo Espíritu. Bendícenos, oh Dios, acompáñanos para que tu Santo Espíritu sea quien dirija el hablar en este programa. Bendícenos pues, siempre te pido por Patti una bendición también, porque ella está en los controles, para que esta señal pueda llegar a muchos lugares de este mundo. Gracias, Señor, acompáñanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Después de haber orado, quisiéramos invitar al pueblo de Dios para el día de mañana a las diferentes iglesias de la verdad presente, como es la iglesia central aquí en la ciudad de Irving. Luego también a la iglesia aquí en Fort Worth, la iglesia en McKinney, la iglesia de Denison, la iglesia de Houston, la iglesia de Austin. Y así le queremos invitar para que el día de mañana se dé cita a alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. También más tarde llegará a ustedes el programa El Altar de las Peticiones a las 11 de la mañana, programa que llega en vivo a través de cortesía de sus amigos y hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Y en la tarde, a la puesta del sol, se estará transmitiendo, recibiendo el sábado, que será desde la ciudad de San Antonio. Así es que le invitamos para que también usted esté en sintonía de nuestro programa. Así usted está informado, como también invitado para las diferentes actividades de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a desarrollar entonces la primera pregunta
que dijimos llevaba como título la lección general, liberación de la enfermedad. Dice aquí la primera pregunta: ¿cómo afecta el pecado a la salud física? Hermano, aunque usted no lo crea, pero el pecado lo agobia. El pecado lo hace sentirse mal. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor en el libro de Salmos 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, ¿cómo afecta el pecado en la vida física? Dice aquí, el cuerpo debe de ser conservado en una buena condición, a fin de que la mente pueda disfrutar de buena salud. Así es que nosotros debemos de cuidar el cuerpo, para que así, una vez el cuerpo bien cuidado, entonces tenemos una mente saludable y también como la salud física. Sí, entonces nosotros necesitamos cuidar el cuerpo. Dice también, hoy en día miles están enfermos físicamente y muchos están esperando esa palabra de aliento, como fue al paralítico que tenía 38 años y Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta gente hoy en día está esperando esa linda palabra y promesa del Señor? Tus pecados te son perdonados. La causa fundamental de la enfermedad no podrá encontrar alivio mientras no vayamos al médico divino. La enfermedad del pecado no podrá ser aliviado o curado si no vamos al médico divino. Ese médico divino puede darnos la paz, el consuelo, el alivio que tanto necesitamos. Cuando la pregunta decía, ¿cómo afecta el pecado en nuestra salud? Razón tuvo el salmista David cuando escribió aquí en el Salmo 132, del 3 al 5, lo siguiente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí iniquidad. El salmista dice, mientras yo no confesaba tu pecado, había dentro de mí, dice, un gemir. Yo sentía que mis huesos, dice, se iban consumiendo. Luego él tomó la determinación y dijo, mi pecado te declararé y no encubrí iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones de Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pueblo. Querido hermano y amigo, cuando vivimos en pecado, eso afecta la salud. Así es que la invitación es para que vayas a Cristo y le confieses a Él sus pecados. ¿Qué dice la pregunta número 2? La pregunta número 2 dice, ¿qué nos impide ser un ejemplo práctico de salud para el mundo de hoy? Hay algo, hermanos, que nos impide ser un ejemplo práctico. El mundo espera ver hijos de Dios consagrados, hijos de Dios que den un buen ejemplo, que muestren el carácter de Cristo, que vean a Cristo en nosotros. Eso espera el mundo. Y lo que nos impide, dice aquí en Éxodo 15:26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor promete aquí darnos salud, pero también hay una condición que debemos cumplir. Y dice aquí, en el versículo 26, dice, si diéremos oído a los mandamientos de Dios.
Cuando el Señor dice, si dieres oído a mis mandamientos, allí Él está también involucrando el mensaje pro salud. La salud que nosotros debemos tener es porque guardemos sus mandamientos y comamos saludable. Él aquí, recuerdan en Génesis 1.27 que dice que Él, 1.29 que dice que nos ha dado semillas, plantas, todo lo que es bueno para nosotros para comer. Pero el ser humano sigue comiendo carne en estos tiempos cuando vemos que los animales están contaminados, están enfermos, tanto los pollos como el ganado, toda clase de animal que el mundo come, todo está enfermo. Entonces eso nos enferma a nosotros también. Si nosotros comiéramos como el Señor dice en su palabra, nosotros seríamos saludables. Pero sigue diciendo aquí en Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12 dice: y será que si obedecieres estos decretos y los guardares y los pusieres por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Hay personas que nos aborrecen por guardar los mandamientos de Dios. Aún todavía no se ve claramente, pero vendrá ese tiempo cuando seremos aborrecidos por guardar la santa ley de Dios, por guardar el sábado, por guardar la ley pro salud. Por todas esas cosas seremos aborrecidos, pero el Señor nos guardará de eso si obedecemos sus mandamientos. Aquí en el tópico del Espíritu de Profecía dice, Ministerio de Curación, dice: Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. Hay dos problemas que tenemos en nosotros cuando no obedecemos los mandamientos de Dios. Dice la salud del cuerpo y de la mente. Cuando nosotros estamos enfermos del cuerpo, también la mente se debilita. Y peor cuando no estudiamos la palabra de Dios. La salud mental es tan importante cuando nosotros estamos comiendo saludablemente. El Señor nos ayuda, nos restaura, tanto físicamente como mentalmente. Así que el Señor es muy sabio, es muy exigente cuando dice que guardemos sus mandamientos y allí nosotros restauraremos nuestra salud, porque allí está todo lo que nosotros debemos cumplir para requerir nuestra salud física y espiritual. El Señor ha dejado muy claro para que nosotros vivamos saludables, pero aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios nunca serán restaurada su salud ni su mente, porque apartan de ellos lo que nosotros debemos tener siempre con nosotros. ¿Qué dice la pregunta número 3? Bueno, la pregunta número 3 nos hace un desafío.
¿cómo afecta mi salud el no vivir de acuerdo a la aprobación de Dios? Amén. Ahora dice, ¿cómo puedo obtener esta aprobación? Yo debo de vivir al nivel, a la estatura que el Señor quiere que vivamos. Y para eso voy a leer 2 textos en 2 partes en el libro de Proverbios 4, 20 al 22. Cuando yo no vivo de acuerdo a la aprobación, al estándar que Dios quiere que viva, pero dice la palabra del Señor así: Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído, no se aparten tus ojos, guarda en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para el cuerpo. Aquí viene el primer consejo, la palabra del Señor. Y nos dice aquí en el capítulo 3 y el verso 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Ahora, cuando yo no vivo de acuerdo a la estatura que el Señor quiere que vivamos, entonces yo voy a enfermar. Ahora dice aquí, la seguridad de la aprobación de Dios provee la salud física. Cuando yo obedezco lo que la Biblia dice, como acaba de decir mi esposa ahorita, evitándonos de toda comida mala que hay, entonces yo voy ahora a tener salud física. Amén. No me voy a enfermar. Repito, dice, cuando vivimos de acuerdo a la aprobación de Dios, entonces tendremos salud física. El Señor ha prometido en la palabra infalible que sus ojos están sobre los justos y sus oídos están siempre atentos a la oración. Entonces dice, no se aparte tu corazón de esta ley. Entonces dice que los ojos de Jehová están siempre fijos y su oído está atento a la oración. La influencia elevadora del Espíritu de Dios es el mejor reconstituyente para la enfermedad. Cuando yo hago del Espíritu Santo mi compañía, es como un reconstituyente, es el que me fortalece, es el que me guía. Ahora, quisiéramos esta mañana dar una receta que aparece aquí en la Biblia para aquellos que quizás que estén enfermos. Y eso lo encontramos en Mateo 11:28. Dice así parte del don profético. La palabra de nuestro Salvador, venid a mí, que yo os haré descansar, son una receta, dice, para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Entonces, aquí está la receta en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y dice que esta es una receta, dice, para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Entonces nosotros, ¿cómo es que vamos a vivir a ese estándar? Si hacemos de la palabra del Señor nuestra guía. Amén. Aquí en la palabra del Señor vamos a encontrar cómo es que debemos de alimentarnos, cómo es que nos debemos de vestir. Entonces, si yo vivo al estándar que el Señor requiere de un hijo de Él, recuerden ustedes, hermanos y amigos, que allá en el cielo no van a haber enfermedades, allá no van a haber dolores. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir aquí en este país, en este mundo, al estándar, a la estatura que el Señor quiere que vivamos. Cuando no vivimos de acuerdo a la estatura que el Señor quiere que vivamos, entonces dice que por eso hay enfermedades. Pero ya leímos los consejos de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la mejor medicina para las personas con enfermedades físicas y mentales? Nuevamente nos dice aquí que estamos enfermos físicamente y mentalmente por no guardar los mandamientos de Dios. Y dice en Isaías 58, 6 al 8, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es bien claro, hermanos, que nosotros cuando no hacemos el bien, nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque cuando nosotros vamos y ayudamos al prójimo, nosotros somos liberados del yo y del egoísmo y nos despojamos de tal vez lo poco que tengamos materialmente, lo compartimos. Entonces nosotros nos estamos haciendo el bien a nosotros mismos. Sigue diciendo el 10 dice, y si derramare tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas cesará tu luz y toda oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y será como huesos de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Hermosas promesas que el Señor hace para aquellos que son fieles a sus mandamientos. Recuerden, hermanos, que vendrá un tiempo donde el Señor mandará las plagas para aquellos desobedientes. Y en Deuteronomio estaba diciendo que quitará las plagas de nosotros y las dará a aquellos que nos aborrecen a nosotros. Entonces, hermanos, las promesas del Señor son fieles y verdaderas si nosotros cumplimos los requerimientos que Él dice en su palabra. Dice aquí el Espíritu de Profecía, dice, a vosotros que sufrís de mala salud, os digo que hay remedio. Si vestís al desnudo y al pobre, errante, introducís en vuestra casa y compartís vuestro pan con el hambriento, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. Y hacer el bien es un excelente remedio contra la enfermedad. Este testimonio para la iglesia, tomo 2, página 28, sigue diciendo, si olvidáis al yo en vuestro interés por los demás, ganáis una victoria sobre vuestra flaqueza. La satisfacción que sentiréis al hacer el bien os ayudará en gran manera a recuperar la salud de la imaginación. El placer de hacer el bien anima la mente y vibra a través de todo el cuerpo. Qué lindo. Hermanos, qué lindas promesas para nosotros. Hagamos el bien y nuestra mente será restaurada. Yo he visto últimamente cómo el mundo quiere comer saludablemente, pero recuerden que no es todo. Dios no acepta solamente que comamos saludablemente. Él quiere que aprendamos de su palabra, que de allí nosotros extraigamos el entendimiento, que de allí nosotros comamos saludablemente y luego nuestra mente será restaurada. Vemos a aquellas personas que comen saludablemente, pero ¿para qué? Para lucir bien, para servir al mundo. Los cantantes, todos esos artistas se cuidan su cuerpo, pero su mente no está conectada con Dios, porque ellos no han atraído el consejo de la palabra de Dios, sino porque ven que comer saludablemente su figura se ve mejor. Pero el Señor nos manda a que de su palabra traigamos nuestra alimentación. De su palabra nosotros
seremos restaurados de nuestras enfermedades y de nuestra mente. Y así nuestra mente servirá únicamente al hacedor de la vida, al que da la salud, al que nos va a dar la salvación, al que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso sería lo que aprenderíamos de la pregunta número 4, que ayudemos a nuestro prójimo. Muy bien. Ahora vamos a contestar la última pregunta. ¿Cómo puedo ser estrictamente temperante hoy en día? ¿Y por qué es tan importante? Dice que la temperancia debe de ser estrictamente y hoy en día. Y como nosotros conocemos pues esa palabra de temperancia. Ahora, ¿qué requiere Dios de nosotros hoy en día respecto a nuestra vida física? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Aquí en 1 Corintios 6, 19 y 20 lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Queridos amigos y hermanos, tú no eres dueño de tu cuerpo. A veces nosotros usamos una mala expresión. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero no es así. La Biblia dice, ¿o ignoráis? ¿No sabéis? ¿Te has olvidado de que no soy vuestro, sino que sos de Dios? Ahora dice aquí, el Señor requiere un sacrificio vivo de la mente, el alma y el cuerpo. Dios está pidiendo de nosotros un sacrificio de la mente, del alma y del cuerpo. Ahora, todo lo que somos, lo que tenemos, debemos de ponerlo en las manos de Dios. No solo una parte, la mente, el cuerpo, todo. Dice, no podemos, si nosotros comemos de todo, debemos de atenerlos a las consecuencias, ahí vienen las enfermedades. Pero si nosotros somos atentos a la palabra de Dios, entonces dice, si somos nosotros atentos en el comer y el beber, entonces nosotros vamos a ser temperantes. Amén. Hay una parte aquí tan importante, hermanos. Dios dice, no ha cambiado, es el mismo. Recuerden ustedes cuando el pueblo salió de Egipto. Allá les dio en cierta ocasión carne. Y luego quedó estipulada en Levíticos 11 de cuáles se podían comer y no. Pero eso que está en Levíticos 11 es para los desobedientes, no es para los obedientes. Pero viene hoy el enemigo y dice, no, pues yo como de todo lo que dice Levíticos 11, de que rumia y todo. Pero eso quiero decirte, que eso quedó para los desobedientes, no para los obedientes. El plan de Dios es que no se coma carne. Esas carnes que Levítico habla de limpias son para los desobedientes, no para los hijos de Dios. Por eso dice aquí, Dios no ha cambiado, ni se propone cambiar nuestro organismo físico a fin de que podamos violar las leyes. Entonces, como Dios es el mismo, nuestro ser, nuestro cuerpo, Dios no lo puede cambiar. Por ejemplo, nuestro cuerpo fue creado para el agua, pero nosotros tomamos otras cosas. Es como el carro. El carro fue diseñado para gasolina, aceite y agua, pero nosotros decidimos echarle otra cosa, se arruina. Así es nuestro cuerpo también. Entonces, nosotros fuimos creados para eso. Y dice aquí que Dios no cambia, ni puede cambiar nuestro organismo. Pero muchos cierran voluntariamente sus ojos a la luz, al complacer sus inclinaciones y apetitos, y violan las leyes de la salud. Y así entonces están enfermos. Dice, si obedecieses atentamente la palabra que yo te he mandado, ninguna enfermedad te mandaré, dice, sino a los desobedientes. Así es que nosotros, mis queridos amigos y hermanos,
debemos de ser temperantes. Amén. Y temperantes estrictos. Dice, ¿cómo puedo ser estrictamente temperante hoy en día? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es importante porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Dice aquí, al complacer sus inclinaciones y apetitos violamos las leyes de la salud. Y si obedecieses, las condiciones debe estar completamente en buenas condiciones. Ahora, si nosotros comemos y bebemos para complacer nuestro cuerpo, estaremos enfermos. Hoy en día ya no es tiempo de estar comiendo carnes. Si un tiempo, ahora ya no. Entonces nosotros debemos de ser temperantes y necesita un sacrificio. Yo sé que nosotros hoy ya nos estamos cambiando la alimentación, pero ahora que la luz ha llegado, pero dice que muchos cierran su oído a la luz que les ha llegado. Al complacer sus inclinaciones y apetitos, violan las leyes de la vida a la salud. Ahora, si nosotros obedeciésemos, entonces viviríamos más saludables. Así es. Bueno, la reflexión de este día ha sido que debemos de reconocer que nuestro cuerpo no es nuestro, es por lo tanto templo del Espíritu Santo y nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. Así es que esa ha sido la exhortación esta mañana y que el Señor les bendiga. Vamos a tener una oración para finalizar el estudio de este día. Padre nuestro, muchas gracias te damos por habernos permitido llevar adelante este estudio. Amén. Y aquí quienes salimos beneficiados somos nosotros al compartir con nuestros hermanos. Así es. Porque nosotros debemos de poner en práctica la temperancia. Nosotros debemos de poner en práctica tu palabra. Amén, Padre. Señor, ayúdanos. Si hasta este día hemos sido desobedientes en el comer y en el beber, ahora consideraremos nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Amén, Y por lo Padre. tanto es un vaso que no debe de estar sucio, no debe de estar contaminado. En cierta ocasión nuestro Señor Jesús dijo, ¿por qué laváis el vaso por fuera? A veces nosotros necesitamos este cuerpo mantenerlo limpio por dentro y por fuera. Ayúdanos, Señor, a que podamos glorificar tu nombre con lo que comemos y con lo que bebemos. Amén. Gracias por este estudio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor